Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio a este webinar número 22 a nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Le damos la más cordial bienvenida al maestro de Ingeniería Martín Rubén Jiménez Magaña, que presentará la conferencia virtual. Esa sería la 22, ya conferencia virtual en este webinar. El tema es el proceso de diseño de redes presurizadas, métodos y retos. Bueno, para agradecer, sobre todo para presentar al maestro Martín, pues tiene muy alta credenciales. De hecho, lo conocí ha sido también participante de varios de nuestros congresos. Y desde ahí, bueno, hemos dado seguimiento a sus trabajos de investigación y sobre todo varias materias no relacionadas con la ingeniería hidráulica. Él es el maestro Martín Rubén, es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Azcapotzalco en 1997. Es maestro en ingeniería hidráulica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2004. Está por terminar su doctorado en ingeniería por parte del posgrado en ingeniería de la UNAM. Bueno, desde el 2012 es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, aquí en la zona conurbana de la Ciudad de México, la UNAM. Es colaborador de la Subdirección de Hidráulica Ambiental del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1998 y participando en proyectos de investigación básica aplicadas, todos ellos relacionados con el ámbito hidráulico. Tiene más de 25 publicaciones en congresos nacionales e internacionales, todo ese campo de la hidráulica. Pues no se diga más, maestro Martín, y muchas gracias por ser parte de esta diferentes conferencias virtuales a través que ya llevamos la 22, tenemos desde diciembre. Yo creo que anticipamos muchos de los cambios y mucha gente que, sobre todo estudiantes y recién egresados, pues que pues están muy interesados en desarrollar más capacidades, sobre todo en este periodo que nos ha tocado o que nos está tocando estar. Pues no queda más, adelante y nos puede compartir su presentación. Buenos días a todos. Antes que nada, pues quiero mencionar dos cosas. La primera es que deseo que todos ustedes, y al igual que sus familias, pues se encuentren en buen estado de salud. Ya sabemos todos la situación por la que estamos pasando a nivel mundial. Ya vimos que también nos acompañan por ahí gentes de Perú. Yo tengo muchos amigos bastante cercanos de ahí de Perú, entonces me da gusto que estén por ahí. Y en segundo lugar, pues quiero agradecer la invitación al doctor Waldo Ojeda, que es el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, por haberme invitado a compartir con ustedes estas experiencias. Les comento rápidamente, no crean que estamos descubriendo el hilo negro del diseño, pues simplemente estamos haciendo uso de algunas herramientas que se le ocurrieron a otras gentes, y lo que nosotros estamos tratando pues es de aterrizar eso, de que realmente lo que escribimos, lo que hacemos, no se quede guardado en un escritorio, sino que sea útil para el diseño de redes o para algunas otras cosas, como hace rato comentaba con el doctor. Bueno, fíjense que un poco en serio, un poco en broma, también para mí la presentación fue un reto, ¿no? Porque el título pues me lo sugirió el doctor Waldo, el proceso de diseño de redes presurizadas, métodos y retos. Digo que fue un reto porque honestamente, aunque después de analizarlo me di cuenta que estamos haciendo cosas en el sentido de los retos, de qué es lo que sigue, pues nunca me había puesto a analizar realmente cuáles son los retos en el ámbito del diseño. Sí, más en el aspecto de las redes, pero no del diseño. Entonces, en ese sentido, pues también fue un reto. Le agradezco al doctor por haberme brindado la oportunidad. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a platicar, vamos a hacer una introducción pequeñita
Vamos a comentar algunas cosas interesantes del agua en el mundo, sobre todo para tratar de hacer conciencia. Si hay muchos estudiantes, pues me daría mucho gusto que así fuera, porque esa es la idea, que hagamos conciencia y que además se motiven para que puedan utilizar alguna de estas herramientas pues en su campo profesional, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la necesidad del abastecimiento, cuáles son las partes de un sistema de abastecimiento, así de una manera muy rápida, porque yo sé que muchos de ustedes pues ya deben tener conocimiento de ello. Después vamos a hablar del diseño, cuáles son los datos que se requieren para diseñar una red. Estamos hablando de redes presurizadas. Estos métodos aplican tanto para redes de riego o redes de abastecimiento de agua potable en zonas urbanas. Normalmente las cosas que hace un servidor suyo pues están relacionadas con la hidráulica urbana, pero no por eso pueden ser aplicables o no dejan de ser aplicables a redes de riego. Y lo menciono porque, bueno, pues estamos en un foro donde muchos de ustedes seguramente tienen relación con la ingeniería en irrigación. Entonces vamos a ver ahí algunos métodos que existen, tecnologías, y básicamente me voy a enfocar en dos de ellos: el diseño por medio de una técnica que se conoce como algoritmos genéticos, y otra que tiene que ver con un método meramente hidráulico que nosotros le llamamos un método de diseño basado en pérdidas unitarias. Después de los métodos, pues vamos a ver otro aspecto que, aunque no tiene que ver mucho con una red de distribución, pero sí con parte del sistema y sí con una línea de conducción que normalmente o muchas de las veces funcionan a presión. Entonces, ustedes saben que hay por ahí un fenómeno que conocemos como golpe de ariete. Cuando este fenómeno se presenta, pues tenemos que proteger la línea de conducción de alguna manera. Existen varias estructuras para proteger a las líneas de conducción. Nosotros hoy vamos a platicar del diseño de una cámara de aire, también apoyados en una tecnología, en un método como es el cómputo evolutivo y específicamente el algoritmo genético. Después vamos a platicar acerca de los retos. Primero vamos a comentar unas cosas brevemente acerca de los retos en la parte del diseño. Después, cuáles son los retos en la parte de redes existentes. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando uno sale al campo laboral, sobre todo en esta parte muy específica de los sistemas de abastecimiento, yo creo que lo más común es que nos encontremos con problemas de rehabilitación, redes que ya existen, pero que por alguna razón ya no funcionan adecuadamente. Entonces, pues es un gran reto trabajar con ellas. Quizá, más bien con toda seguridad pudiera decirles a todos aquellos que aún no se insertan al campo laboral, pero que están prontos a hacerlo, pues que sea más fácil que se encuentren con un problema de este tipo que con uno de un diseño nuevo. Después pues haremos una reflexión final con respecto a lo que platiquemos. Y bueno, por aquí tengo algunos agradecimientos. Bueno, fíjense que me gusta mucho esta imagen, siempre la comparto con mis alumnos. Ahí están los créditos, quién fue el que elaboró esa imagen. Y lo que hicieron estas gentes pues fue juntar en una esfera pequeñita, la que se ve aquí en color azul, vamos a indicar ahora con el puntero, toda el agua que existe tanto en el interior de la Tierra, agua subterránea, como el agua que tenemos solidificada en los casquetes, en el polo norte y en el polo sur, y el agua que está en el mar. Entonces, esto lo hicieron con el objetivo de hacer conciencia, de que veamos o que seamos sensibles a cuál es la cantidad de agua de la que realmente disponemos para satisfacer nuestras necesidades. En esta imagen, ustedes siguen viendo esa esfera, donde les repito, está contenida toda el agua subterránea, el agua salada, y el agua que nosotros tenemos congelada en el casquete, en el polo norte y en el polo sur, y el agua que está en los ríos y en los lagos. Después hay una esfera más pequeñita, donde ahora tengo el puntero, y ahí ya quitaron toda el agua salada. Y luego lo más impresionante es un puntito que apenas si se ve abajo, espero que todos lo vean, justo donde está mi puntero, y ahora lo voy a quitar para que lo observen. Ahí está un pequeño puntito. Eso es lo que realmente nos queda de agua, digamos, disponible para el consumo humano. Agua que está en los ríos y en los lagos. El agua que nosotros llamamos dulce.
porque aunque es agua dulce, pues de todos modos tendrá que pasar tal vez por algún proceso de potabilización para que ya la podamos considerar apta para el consumo humano. Entonces, fíjense que aunque como un compuesto químico, pues nada es más simple que el agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pues, y a pesar de que más de 3/4 partes, y eso nos lo dicen desde la primaria, de la Tierra están cubiertas de agua, pues al final nos queda menos del 1% de este líquido vital. Nosotros ocupamos el agua para muchísimas cosas. La ocupamos para abastecimiento, la ocupamos para producción de alimentos, la ocupamos para generar electricidad y también la ocupamos como un medio de locomoción porque existen vías navegables y gracias a esas vías navegables es que nosotros podemos exportar e importar un montón de productos. Gracias a eso que nosotros podemos tener ahora un coche que se produjo en Japón o alguna tela que se produce en la India, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el agua. Y el agua ha sido importante desde que el hombre está en la tierra. De hecho, hay versiones que dicen pues que toda la vida que está en la tierra provino del agua, de este elemento tan interesante y tan necesario. Lo que observamos ahorita en la diapositiva, pues es una imagen de Tenochtitlán. Si ustedes observan, es la mayor parte de las ciudades, por ese hecho de que siempre necesitamos agua para todo, para vivir básicamente, pues todas las grandes ciudades se localizan a un lado de un río. Ya si nos vamos muchos años atrás, pues ustedes recordarán Egipto, por ahí pasa el río Nilo, el río Éufrates. Los chinos siempre han vivido, la civilización china siempre se desarrolló al lado del río Amarillo. Si nos venimos un poco más acá en el tiempo, pues en ciudades europeas como París, pues por ahí pasa el río Sena, Moscú está en medio del río Moscú, Leningrado está por ahí el río Nieva, y así podemos hacer una lista de muchas ciudades importantes y que están asentadas a un lado de un río. La razón es muy simple, pues necesitamos el agua para todos. Curiosamente, nosotros, no sé si por una cuestión de leyenda o si realmente sea algo cierto, pero cuando los aztecas vinieron de Aztlán, pues ya saben ustedes la historia o la leyenda de que les dijeron que tenían que fundar la ciudad en donde encontraran un águila en medio de un lago sobre un nopal y comiéndose una serpiente. Entonces, debido a eso, pues Tenochtitlán se fundó donde se fundó y eso pues ha sido un reto tecnológico, ingenieril, bastante interesante desde esas épocas, ¿no? En esas épocas pues ya sufrían de inundaciones, por ahí surgió el primer ingeniero hidráulico, el rey poeta Netzahualcóyotl, y pues ustedes saben que vivimos en una cuenca cerrada, eso tiene muchos problemas para traer el agua y después para poder evacuar el agua también. Encima pues es un suelo arcilloso y ustedes saben que las arcillas pues tienen un alto contenido de agua. Un gran porcentaje del agua de la cual se abastece el Valle de México pues proviene de pozos profundos. Y entonces cuando nosotros extraemos el agua de ese suelo arcilloso, pues la arcilla se va hundiendo. Se dice, los especialistas en geotecnia, que la Ciudad de México se está hundiendo más o menos a un ritmo de 10 centímetros por año. Y hay algunas zonas en las que ese hundimiento pues alcanza todavía profundidades más grandes. Entonces, pero en resumen, pues el agua siempre ha sido una necesidad imperante para satisfacer nuestras necesidades. Y como vimos en las 2 imágenes anteriores, pues tampoco es que dispongamos de mucha agua, ¿no? Yo pienso que pues por ahí existe el ciclo hidrológico y que la cantidad de agua que tenemos desde hace muchísimo tiempo pues es la misma, nada más que antes no éramos tantos, tampoco la contaminábamos tanto y entonces eso le permitía a la naturaleza devolvernos otra vez el agua con un cierto grado de pureza. Ahora ya somos muchos los que hacemos uso cada vez de volúmenes más grandes de agua y encima la contaminamos cada vez más y entonces a la tierra, a la naturaleza por sí misma, pues le cuesta mucho más trabajo devolvernos esa agua en un estado que sea adecuado para que nosotros podamos utilizarla de nuevo. Bueno, entonces, pues el objetivo de nosotros siempre ha sido desarrollar metodologías, en este caso basadas en el cómputo evolutivo,
y el análisis hidráulico, obviamente, para diseñar redes presurizadas y estructuras hidráulicas óptimas que además ayuden a preservar el recurso. Cuando hablamos de óptimas, es el primer momento en el que en esta plática utilizamos esa palabra, pues nos referimos a que involucramos costos. Nosotros quisiéramos siempre tener una estructura o un sistema de abastecimiento que además de que funcionara bien hidráulicamente, pues fuera el más barato posible. Eso sería ideal. Tampoco estamos diciendo que vamos a menospreciar en los gastos. Si en algún momento necesitamos, por ejemplo, instalar una válvula reductora de presión, pues buscaremos una válvula que sea de buena calidad, que el vendedor, el suministrador, nos garantice que esa válvula va a funcionar adecuadamente y nos va a servir durante un cierto periodo de tiempo, etcétera, ¿no? No quiere decir que estemos limitando en recursos, sino que los estemos utilizando de la manera más adecuada. Bueno, otro de los objetivos pues es implementar módulos, básicamente estas heurísticas, vincularlas con EPANET para resolver algunos de los problemas que se presentan en los sistemas de abastecimiento de agua potable que ya existen. No sé si ustedes conozcan EPANET, pero EPANET es un software que exclusivamente hace revisión de funcionamiento hidráulico. EPANET por sí solo no diseña, no detecta fugas, no hace control de presiones, aunque sí puede modelar válvulas reductoras de presión, pero por sí solo él no hace un control de presiones. Tampoco de manera automática EPANET hace sectorización, que ahora está, vamos a decir, muy en boga la sectorización, porque antes teníamos redes muy grandes. Desde el punto de vista de operación se hace algo complicado y entonces ahora estamos haciendo redes más pequeñas para poder tener control sobre ellas, ¿no? Entonces, repito, EPANET solo hace una revisión hidráulica, también hace modelación de calidad del agua, pero no hace cuestiones, no toma en cuenta aspectos de diseño. Entonces, lo que pretendemos o lo que hemos estado haciendo es desarrollar módulos que junto con EPANET sirvan para hacer todas esas cosas que ahora yo les menciono. Aquí vemos un esquema que seguramente algunos de ustedes ya conocen, de un sistema de abastecimiento de agua potable. Por acá tenemos las fuentes que pueden ser superficiales como una presa, que pueden ser subterráneas como pozos, o aquí también superficiales como un río. Esa agua, pues, de alguna manera tiene que llegar a una planta de tratamiento, de potabilización, después vendría una línea de conducción, por aquí puede haber un tanque de regularización y o almacenamiento, y finalmente, pues una red de distribución, la que está aquí en amarillo, que es una mallita, pues es una red de distribución. Pues ya sabemos que ella tendrá que tener ahí una red primaria, una red secundaria, tomas domiciliarias que ya nos hacen llegar el líquido hasta los usuarios. Y finalmente, pues también por ahí tenemos una red de alcantarillado, una planta de tratamiento de agua residuales, y finalmente, pues la disposición del agua, desafortunadamente, pues la regresamos a los ríos. Entonces, tenemos varios problemas que están asociados con este sistema de abastecimiento. Uno de ellos es el diseño, y ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema, porque de eso se trata la charla. También tenemos problemas de calibración. Esto quiere decir que ya tenemos una red y que nosotros queremos construir un modelo numérico que me sirva como una herramienta para tomar decisiones, pero para que ese modelo numérico sea realmente útil para tomar decisiones, pues tiene que estar calibrado. Vamos a entender por calibración simplemente que si mi modelo me está diciendo que en algún nudo yo tengo una presión de 10 metros, una carga de presión de 10 metros de columna de agua, pues quiere decir que si yo voy al campo y en ese nudo pongo un manómetro, tendré que estar midiendo más o menos esa carga de presión de 10 metros de columna de agua, ¿no? También la calibración tiene obviamente que ver con cómo se están distribuyendo los gastos. Si yo en una tubería coloco un medidor de gasto y veo que por ahí pasan 10 litros por segundo, pues mi modelo en esa tubería, más o menos por ahí tendrán que estar pasando esos 10 litros por segundo. Si no se cumple con eso, pues quiere decir que el modelo no está calibrado, habrá que jugar con algunas cosas, con la distribución espacial de la demanda, con la rugosidad de las tuberías, con algunas cuestiones de operación, y entonces nuestro modelo ya estará calibrado y será útil para tomar decisiones. También tenemos procesos de rehabilitación, que eso quiere decir que la red ya no funciona bien, y entonces nosotros tenemos que hacer propuestas de cambios de tuberías, de inserción de algunas válvulas para controlar
presiones o para controlar gastos y con eso obtener una red que funcione mejor hidráulicamente. Las fugas, pues se dice que en México más o menos en promedio todas las redes tienen un 40% de fugas, entonces es un tema bastante interesante. Eso quiere decir que de cada 100 litros por segundo que se están extrayendo y cada vez de profundidades más grandes, pues estamos tirando el 40, ¿no? Entonces es algo de lo que no podemos darnos el lujo, por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Hay zonas que orográficamente son bastante complicadas. Me voy a referir mucho a la ciudad de Guanajuato porque he tenido oportunidad de conocer la red con cierto detalle. Y ahí, por ejemplo, hay zonas donde las presiones son altísimas. Entonces, ustedes saben que no podemos tampoco tener en redes, aunque no está escrito en ninguna norma, pero de manera consensuada a nivel mundial, pues se dice que tenemos unas presiones, que deberíamos tener unas presiones mínimas dentro de 10, 15, 20 metros en zonas urbanas, hasta como máximo 50. Y no es que las tuberías o los accesorios no resistan presiones más allá de 50 metros de columna de agua, sino que como existen juntas, todas las redes en el mundo, aunque alguien diga que no, tienen un cierto porcentaje de fugas, pues hay fallas, se pueden presentar roturas, y como las fugas se pueden modelar como una función de la presión interna, la presión de trabajo en la red, pues entonces no conviene que nosotros tengamos presiones por encima de 50 metros de columna de agua. También se pueden tratar problemas de calidad del agua y de fenómenos transitorios. ¿Cuál es el objetivo de todo sistema de abastecimiento de agua potable? Pues el objetivo es entregar el agua con la calidad necesaria. Ahí vemos un vaso que tiene agua que casi parece de tamarindo, pero no lo es. Agua que parece que es cristalina. Entonces tenemos que entregar el agua con la calidad necesaria, en la cantidad suficiente, o sea, la cantidad que los usuarios están demandando, y además con la presión necesaria para que esa agua sea capaz de llegar al sitio donde yo quiero. Esas son las tres cosas que debería cumplir un sistema de abastecimiento de agua potable. Si hablamos de una red de riego, pues también yo sé que existen algunos, por ejemplo, riego por goteo, y que esos goteros pues tienen que tener aguas arriba una cierta carga de presión para que entreguen el gasto que ellos dicen que pueden entregar. Entonces, pues estaríamos en una situación más o menos parecida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos necesarios para el diseño? Pues necesitamos tener el trazo de la red, es decir, cómo son las interconexiones de las tuberías, por dónde pasa la red. Necesitamos datos topográficos, cuáles son las elevaciones que tienen los nudos. Vamos a entender de aquí en adelante como un nudo, un sitio donde se unen dos o más tuberías. Entonces siempre es necesario saber cuál es la topografía. Necesitamos también saber cuál es el caudal a satisfacer. Eso pues en una zona urbana es función de la población a la cual yo quiero atender. En el caso de una red de riego pues sería función del cultivo que yo quiero, que yo voy a producir, que yo voy a sembrar, y pues ustedes saben que cada uno de esos cultivos tiene que tener una cierta lámina de riego, y en función de eso pues yo tengo que tener un caudal a satisfacer. Otra cuestión que yo tengo que saber es el material, de qué material voy a construir mi red. Pues en las primeras redes, por allá en los años 1800, 1700, finales de 1700, principios de los 1800, las redes, aunque no lo creamos, eran de madera. Entonces se tenían los troncos grandes, se les hacían las horadaciones por el centro, y de ahí surgían nuestras tuberías. Entonces unas de las primeras tuberías que tuvimos fueron de madera. Ahora pues ya hay muchos materiales, después vino el fierro fundido, después el acero, los materiales plásticos como el PVC, como el polietileno, y pues ahora hay una tubería que es digamos, la menos vieja, que es el poliéster reforzado con fibra de vidrio. Entonces también nosotros necesitamos saber cuál es el material que voy a utilizar. Desde el punto de vista hidráulico eso es interesante porque las pérdidas que se produzcan dentro de la tubería, pues son función, entre otras cosas, de la rugosidad que se tenga. Entonces, los diferentes materiales, pues, presentan diferentes rugosidades. Sabemos también que es función del gasto, pero ahorita que estamos hablando de los materiales, directamente tiene que ver eso con la rugosidad. Y luego, pues, sabemos que no existen diámetros disponibles infinitos, sino que
existe una cierta cantidad de diámetros comerciales, ¿no? Entonces, son los datos que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora ya, hablando exclusivamente de la parte hidráulica, ¿en qué consiste el diseño? Ahí nosotros tenemos el esquema de una red, es un esquema porque obviamente sería ilógico que yo tuviera a la salida del tanque una tubería de menor diámetro y después las tuberías crecieran en diámetro, pero esto es nada más un esquema para ejemplificar o para platicar en qué consiste el diseño, ya meramente la parte hidráulica, ¿no? Entonces yo tengo aquí diferentes materiales, para cada uno de esos materiales pues tengo asociado un cierto conjunto de diámetros. Entonces el diseño nuevo, cuando yo voy a construir apenas la red, consiste en que para cada una de estas redes, cada uno de estos tramos, perdón, de tubería, yo tengo que ver cuál de estos diámetros me conviene poner, de tal manera que yo tengo que satisfacer las restricciones hidráulicas que yo establezca para esa red. A saber, pues tengo que cumplir con una presión mínima, una presión máxima, una velocidad mínima, una velocidad máxima. Básicamente esas son las dos desde el punto de vista hidráulico. Entonces, ¿por qué necesitamos de alguna herramienta que me ayude a diseñar? Obviamente, voy a regresar a esta lámina, nosotros podríamos hacerlo por prueba y error. Pues como que aquí me late que puedo poner una tubería de 12 pulgadas, después como que aquí reduzco a 10 pulgadas, aquí tal vez de 6 pulgadas, etcétera. Pero si nosotros contamos con un método, pues entonces nos facilitaría un poco el trabajo. Esa red, pues es una red pequeña, pero cuando la red ya es una red de un tamaño considerable, pues a lo mejor no es tan fácil que por prueba y error yo tenga una red. Seguramente sí, si el diseñador tiene experiencia, podrá tener una red que hidráulicamente funcione bien, pero nadie nos garantiza que además sea la red más barata posible. Y ya hace un ratito dijimos, cuando hablamos de la parte de optimización, ¿no? De la palabra optimización, que lo que nosotros queremos no es solo tener una red que funcione bien hidráulicamente, sino además que sea la más barata posible. Piensen, hagan el siguiente ejercicio. Si nosotros tuviéramos 20 tuberías, o sea, una red que tiene 20 tuberías, y tengo 10 diámetros posibles para cada uno de esos tramos, tendría 10 a la 20 posibles soluciones. Si ustedes tuvieran una computadora que fuera capaz de revisar 1.000.000 de soluciones cada segundo, ya después, si quieren, ahorita hagan una impresión de pantalla y después hacen los cálculos para que vean que es cierto lo que estoy diciendo. Esa computadora tardaría en revisar todas las posibles soluciones esa cantidad de años que aparece ahí, poquito más de 3 millones de años. Entonces, pues obviamente nadie se va a sentar, nadie va a esperar a que la computadora termine. Debido a esto, entonces, el problema del diseño se considera como un problema de optimización combinatoria. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo un montón de posibles soluciones. Aquí tengo muchos piquitos que son unos mínimos, pero resulta que dentro de este problema solo hay un mínimo global. Entonces, en este caso, el mínimo global es donde yo tengo ahorita el puntero. Aunque yo sé que en toda esta función hay muchos mínimos, pero sé que este es el mínimo global. En este caso, en la gráfica del lado derecho, también tengo algunos mínimos, pero también tengo algunos máximos. Aquí tengo un máximo, por aquí tengo un máximo. Normalmente les llamamos a estos máximos locales, pero aquí tengo un máximo global. Entonces, tengo que apoyarme de alguna técnica que me permita lo más posible acercarme a este mínimo global, o a este mínimo global, o a este máximo global, dependiendo de cuál sea mi objetivo, si es minimizar o si es maximizar. Entonces, para el caso particular de las redes, pues existen diferentes técnicas que le llamamos técnicas de búsqueda. Algunas están basadas en el cálculo, son directas. No sé si ustedes recuerden un problema que es muy típico cuando uno está aprendiendo cálculo integral. Nos dice el profesor, piensen que tienen una hoja, imagínense una hoja tamaño carta, y que le corto las esquinas. Y entonces con eso voy a formar una cajita. Yo me acuerdo que el objetivo era encontrar de cuánto tendrían que ser esos cortes, de tal manera que a la cajita le cupiera el máximo volumen posible. Entonces ahí estamos haciendo, ahí estamos empleando el cálculo directo para una función de optimización. Bueno, sin entretenerme mucho, por aquí hay una línea amarilla que nos lleva a algo que se llama algoritmos evolutivos.
Y dentro de estos algoritmos evolutivos, pues están algunos que se conocen como el enjambre de partículas, por sus siglas en inglés es PCO, la colonia de hormigas, por sus siglas en inglés es ACO, el algoritmo genético, por las siglas en inglés es GA, y la evolución diferencial. ¿A quién se le ocurrieron? Pues hubo varios autores, varios investigadores que se pusieron a observar cómo es que funcionaba la naturaleza. ¿De dónde surge aquello del enjambre de partículas? Aquí, por ejemplo, lo que observamos es un cardumen de atún. Entonces, alguien se puso a observarlos y vio que seguían un patrón. Esto me recuerda mucho cuando se acerca el 15, 16 de septiembre y que, no sé en otros países, pero aquí en México, y que se hace un espectáculo de aviones. Entonces, piensen ustedes en esos aviones, cómo es súper importante que si aquí hay un avión, vamos a tener otro avión por acá, estoy dibujando aquí una serie de aviones. Bueno, hay que ser hay que tener mucha imaginación para pensar que esos son aviones, más bien parecen unas cruces. Pero entonces, aquí es súper importante tener control sobre la velocidad y sobre la trayectoria. Vamos a pensar en este avión. Si este avión no conserva su velocidad y la disminuye, puede ser que este que viene detrás choque con él. Si este incrementa su velocidad, puede ser que alcance a este. Si este avión no tiene control sobre su posición, se puede pegar a la derecha y chocar con este avión, o se puede pegar a la izquierda y chocar con este avión. Entonces, Eberhard se puso a analizar cómo es que funcionaba un cardumen, cómo es que funcionaba, cómo es que operaba una parvada, unas aves, y se dio cuenta que siempre había un líder y que existía un cierto comportamiento social. Se comunican de alguna cierta manera y siguen una trayectoria, y eso los obliga a mantener una velocidad constante y una posición. Y entonces esto pues se entendió como un proceso de optimización. A este señor se le ocurrió aterrizar eso para optimizar primero circuitos eléctricos, y después ya hubo otra gente que comenzó a optimizar, hacer otras aplicaciones en ingeniería, ¿no? Aquí tenemos una colonia de hormigas, y aquí lo que observó Dorigo, más o menos en los años 90, es que esto que está aquí, el circulito que está indicado con una F, ahí tenemos la comida. Aquí donde tenemos una N tenemos un nido, y existen diferentes trayectorias para llegar desde el nido hasta la comida. Se dio cuenta que aunque se le ponían obstáculos o que hay caminos más largos, después de un cierto rato las hormigas encontraban cuál era el camino más corto. Y eso también es un proceso de optimización. Las hormigas van dejando una sustancia química que se llama feromona, y entonces como ellas van descubriendo cuál es el camino más corto y van pasando más veces por ahí, pues cada vez ese rastro de feromona se va haciendo más intenso. Este proceso que se da en la naturaleza, este proceso biológico, también se adaptó para resolver problemas de ingeniería. Otra técnica interesante, que es de la que vamos a platicar con un poco más de detalle, pues es el algoritmo genético, que tiene que ver con el proceso de evolución, y cómo esto pues lo hemos aplicado en hidráulica para resolver algunos problemas. Aquí aparece una cámara de aire, aquí aparece una serie de bombas en paralelo con un múltiple de descarga, aquí se está rehabilitando una línea de conducción de una tubería de PRFB, aquí hay fugas, aquí otra fuga. Entonces, como todo esto que les comenté, pues tiene que ver con eso, por eso es que están apareciendo ahí estas imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que más que decir aquí la naturaleza contra la ingeniería hidráulica, más bien tendría que decir algo así como la naturaleza al servicio de la ingeniería hidráulica, ¿no? Muchas de estas cosas no solo se han utilizado en hidráulica. Uno de los primeros que utilizó los algoritmos genéticos fue la empresa de pantalones, ya voy a hacer comercial aquí, bueno, una empresa de pantalones de mezclilla. Tenía un alto desperdicio porque hagan de cuenta que tenía aquí toda la tela, y entonces distribuía de cierta manera aquí los cortes de los pantalones, pero no tenían un buen acomodo, y entonces entre pantalón y pantalón quedaba un desperdicio impresionante.
Bueno, utilizaron los algoritmos genéticos y con eso hicieron un reacomodo de cómo se iban a hacer los cortes y se ahorraron millones de dólares en desperdicio, ¿no? Entonces, no solo se aplica para ingeniería hidráulica, tiene otras aplicaciones bastante interesantes. El algoritmo genético, pues se le ocurrió a un señor en el MIT en los años 70 que se llama John Holland, y su técnica pues está basada en el proceso de selección natural, la supervivencia del más apto. Aquí observamos una cadena cromosómica que nos da una persona muy fuerte que es capaz de levantar estas pesas sin ningún problema. Y aquí tenemos otra cadena como de genes, un cromosoma, que da como resultado una persona que no es tan fuerte como el anterior y entonces pues ni siquiera es capaz de levantar esa pesa, ¿no? Todo esto pues está basado en las teorías, en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Nosotros nacemos, crecemos, nos casamos, nos reproducimos, después nos morimos. Y entonces a este señor Holland se le ocurrió hacer una adaptación de esto para resolver también problemas de ingeniería. Él inicialmente lo hizo para resolver problemas matemáticos, como esas funciones que les mostré hace un ratito. Pero después, un alumno suyo, Goldberg, en los años 90, comenzó a aplicarlo esto para resolver problemas en ingeniería. Él estudiaba ingeniería civil y lo que hizo fue el diseño óptimo de líneas de conducción de gas. Y a raíz de eso, pues fue como que un boom y entonces comenzaron a haber muchas aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas características que tienen las heurísticas? Pues cumplen con dos cosas bastante interesantes que desde el punto de vista de la gente que las desarrolló se llaman exploración y explotación. ¿A qué se refiere el tema de exploración? Imagínense que toda la pantalla es el universo de soluciones y entonces estos algoritmos son capaces, por decirlo de una manera muy simplista, de brincar de una esquina a otra y buscar una solución adecuada para el problema que se quiere resolver. Eso se conoce como exploración, pero si en algún sitio ellos encuentran que hay una buena solución, pues se quedan ahí, vamos a decir como que anidados, hasta que realmente explotan ese sitio, ¿no? Aquí tenemos en este gráfico, o aquí en este gráfico mostramos cómo es la eficiencia de los esquemas robustos de este tipo de heurísticas, de los algoritmos genéticos, del encambre de partículas, de la colonia de hormigas. En el eje de las Y's tenemos la eficiencia. Dice aquí que si nosotros tuviéramos un problema unimodal, pues entonces, o sea que tiene una sola solución, pues hay técnicas adecuadas para resolver ese tipo de problemas y seguramente son más eficientes que un esquema robusto como un algoritmo genético. Pero si nosotros tenemos un problema combinatorial o multimodal, pues el esquema del algoritmo genético se comporta bastante bien, independientemente del tipo de problema que yo quiera resolver. Eso es lo que nos indica este gráfico. Entonces, este tipo de heurísticas, repito, son muy buenas explorando y explotando, ¿no? Nosotros aquí tenemos una analogía de cómo es que funciona este algoritmo genético. Cuando John Holland lo propuso en un inicio, le llamó el algoritmo genético simple o canónico. Entonces, lo que tenemos aquí en la primera imagen es una cadena de cromosomas. Y aquí lo que tenemos en un rectángulo verde, rojo y azul son unas cosas que le llamamos alelos. Cuando acomodamos estos alelos en la cadena cromosómica, entonces lo que tenemos es un genotipo. Ese genotipo, cuando nosotros lo decodificamos, lo que nos da como resultado es un fenotipo. En este caso, la combinación del cromosoma con un alelo verde, azul y rojo nos da como resultado un ser humano que tal vez no es capaz de someter a este medio ambiente. Pero si nosotros hacemos alguna cruz, alguna operación de selección o de mutación, entonces ahora cambiamos los cromosomas, ahora tenemos la combinación rojo, verde y azul. Y esta combinación nos da como resultado un genotipo que es mucho más grande, que es mucho más fuerte. Y ese posiblemente sí sea capaz de someter al medio ambiente, ¿no? De una manera muy simplista, en eso consiste la evolución, en que uno cada vez va siendo más apto para resolver una serie de problemas. Y estas cuestiones fueron adaptadas para resolver problemas de ingeniería.
Entonces les decía, este algoritmo genético simple pues tiene una codificación binaria. Hablamos de una selección proporcional, de la cruza en un solo punto y de la muta en un solo gen. Entonces, cuando aplicamos esto al diseño, vamos a ver cómo es que funciona esto para el diseño de redes. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es, vamos a borrar esto, ahí está. Lo primero que necesitamos son el trazo de la red, cómo son los gastos de demanda, cuál es la presión mínima que yo quiero satisfacer y el conjunto de diámetros comerciales de los cuales yo dispongo. Después hago una codificación, o sea, esos diámetros que tienen unos números reales, digamos, los voy a convertir en un sistema binario, una codificación binaria. Y entonces genero una población inicial de una manera aleatoria. Ahorita vamos a hacer rápidamente un ejemplo, espero no tardarme demasiado, para que vean cómo es que funciona este asunto. Después eso voy a meterlo a un modelo de simulación hidráulica. Y si encuentro una solución aceptable, pues ya terminé, ya encontré la red de distribución más barata posible. Pero si no, entonces tengo que seleccionar los miembros, que en este caso van a ser diferentes redes. Los voy a cruzar, los voy a mutar, voy a evaluar a los descendientes y voy a reemplazar los miembros viejos con los nuevos descendientes y vuelvo a hacer vuelvo a meter todos esos elementos a un modelo de simulación hidráulica. Y ese modelo de simulación hidráulica pues me va a ir dando una calificación para cada uno de esos individuos, para cada una de esas redes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del diseño, ahí tengo una cierta codificación. Si estos fueran los 4 diámetros de los cuales yo dispongo, aquí tengo una codificación de 2 bits. Eso quiere decir que el 00 representa el diámetro de 6 pulgadas, el 10 al de 10 y el 11, el 11 representa el de 12 pulgadas. Aquí tengo una precisión de 2 bits. Si yo tuviera un conjunto de diámetros mayor, como es el caso de la tabla de la derecha, entonces tendría que tener más bits de precisión. En este caso, para obtener todas estas combinaciones, tendría que tener 3 bits de precisión. Vean que el 000 me representa una tubería de 8 pulgadas y para no tardarme mucho, el 111 o el 111, que es en codificación binaria, me representa un diámetro de 18 pulgadas. Ahora piensen que yo quiero diseñar esa red pequeñita, tiene 5 tuberías, aquí aparecen 5 corchetes. Cada uno de ellos representa un tramo de tubería y de manera aleatoria yo genero ahí una población, ahí tengo 4 posibles redes. Ya sabemos que este 1,1 representa un cierto diámetro de tubería, que este 0,1 representa otro diámetro de tubería y que este 1,1 representa otro diámetro y así sucesivamente. Entonces, lo que yo generé aquí de manera aleatoria, y así se hace tal cual, ustedes en la calculadora es muy fácil, tienen una opción que se llama random y genera números aleatorios con una distribución normal. Entonces, es muy fácil generar una tabla de ceros y unos y ya sabemos que cada 2 bits pues representan un cierto diámetro de tubería. Entonces después viene la decodificación, de acuerdo a la tabla que les presenté hace un rato, pues el 11 representa 12 pulgadas, el 01 representa 8 pulgadas, el 11, el 0, ¿dónde estamos? 6, el 00 representa la tubería de 6 pulgadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas tuberías, esta red, perdón, que ya tiene unos diámetros asignados, ahora lo voy a meter a un modelo de simulación hidráulica. En este caso puede ser EPANET, y veo cómo es que cada uno de esos individuos, en este caso que tengo 4, aquí tengo el individuo 1, el 2, el 3 y el 4, veo cómo es que están funcionando hidráulicamente, si cumplen con lo que yo quiero. Y entonces viene la parte muy importante que uno tiene que definir, que es una función objetivo. Eso es lo que me va a estar calificando cómo es que funciona cada una de esas redes. En este caso, esta función objetivo está compuesta por el costo de la tubería, por el costo de la red, cuando yo empleo unos ciertos diámetros, y aquí dice un CP, que es un costo de penalización. ¿Por qué? Porque la red tiene que cumplir con unas ciertas características, tiene que tener una presión mínima. Este delta P representa la desviación que yo tengo en todos los nudos de la red respecto a la presión mínima que yo quiero. Y entonces se pone a funcionar
el algoritmo durante un cierto número de generaciones. Aquí tenemos un gráfico de cómo es que va evolucionando. Las primeras redes eran muy caras, están por aquí arriba, y conforme se fueran alcanzando los ciertos números de generaciones, pues ya se obtuvo una cierta convergencia, una red que era realmente barata. ¿Cómo se hace la selección? Dijimos que se utiliza una selección que llamamos una selección proporcional. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una ruleta, y entonces aquí la ruleta pues tiene un indicador, ¿no? Una flecha aquí tenemos. Entonces yo hago girar la ruleta y observen que este cacho del pastel, que es más grande, pues tiene más posibilidades de que se seleccione. Resulta que este pastel está construido con las aptitudes que tiene cada una de las redes. Si es una red muy apta, o sea, que quiere decir que es una red que es barata y que además cumple con las restricciones hidráulicas que yo le establecí, pues le doy una calificación bastante alta. Es esta una red. Si esa red no es barata y además no cumple con esas restricciones hidráulicas, pues le doy una calificación pequeñita y eso representa este cacho de pastel más pequeño. Entonces, el hecho de seleccionar de esta manera me permite a mí que la mayor parte de las veces seleccione las redes que están resolviendo el problema que yo quiero. Eso matemáticamente está aquí descrito en la tabla. Yo tengo 6 redes, por ejemplo, cada una tiene una aptitud, y entonces si cuando yo hago girar esto o genero un número aleatorio entre 0 y el total de las aptitudes, que es de 20.1, por ejemplo, en este caso me dio 11.5, entonces hago la suma de todas las aptitudes, la suma acumulada, y cuando llego al 11.5, entonces selecciono esa red. En este caso seleccionaría la red 4, que es justo lo que estoy indicando ahí con la flecha. Y si yo quiero, bueno, yo puedo hacer la selección cuantas veces yo quiera, ¿no? Si yo estoy trabajando con 6 individuos, pues para poder ahora tener otros 6, tendría que hacer 6 veces la selección. Por supuesto, esto parece que es engorroso si uno lo hiciera a mano, pero cuando se hace con un programa de cómputo, pues realmente no toma nada de tiempo hacer esa selección, ¿no? Entonces, perdón, tengo aquí problema para avanzar. Ahí está. Después, ya que yo hice esta selección, pues ya obviamente dijimos que seleccionamos a los que son más aptos. Voy ahora a ver, a esos les llamo los padres. Ahora voy a hacer una cruza entre esos padres para obtener unos hijos que en teoría van a ser más aptos para resolver el problema. Entonces selecciono un sitio en el cual voy a hacer que voy a tener como un punto de cruza, y observen que esta parte que aquí está en amarillo, que era la segunda parte del primer padre, ahora forma parte del segundo, y esta parte que está en azul, que forma parte de la segunda parte del segundo padre, ahora forma parte del primer hijo. Y entonces eso me da como resultado otras combinaciones. Esta red, cuando yo hago la decodificación, la red que se llaman hijos, ya no son iguales a las de los padres, ya son unas redes diferentes y seguramente van a ser mucho mejores para resolver el problema. Después, como yo quiero tener o mantener cierta diversidad, pues entonces entra el proceso de mutación, que la mutación es muy baja. La mutación, cuando estamos trabajando con un sistema binario, es bastante sencilla. Yo selecciono alguno de los bits y simplemente donde antes tenía un 1, ahora voy a tener un 0. O si antes yo tenía un 0 y ese bit toca mutarlo, pues entonces ahora en esa cadena yo voy a tener un 1. Así de sencilla es la mutación, ¿no? Entonces, por aquí hay un ejemplo. Normalmente cuando todo mundo propone un nuevo método para diseñar una red, pues primero lo prueba con unas redes que comúnmente llamamos redes de escritorio. Esta red es muy famosa porque fue un parteaguas en la cuestión de diseño, propuesta por Alperovitz y Shamir en los años 70. Y entonces ahora que cada quien propone un método nuevo de diseño, pues lo primero que hace es probarla contra esa red, ¿no? Entonces esta red pues está compuesta de 8 tuberías. Para cada tramo de tubería yo tengo 14 posibles diámetros. Entonces tengo 1.5 por 10 a la 9 posibles soluciones. La restricción única es que la presión mínima sea de 30 metros. Bueno, después de correr el algoritmo genético, pues llegamos a una red en automático. Él solito nos dice cuáles son los diámetros. Aquí tengo los diámetros que tengo que poner en cada uno de esos tramos de tubería. Me dice la presión.
Si ustedes observan, pues dijimos que tenía que satisfacer una presión mínima de 30 metros, aquí todas están por encima de 30, y tiene unas ciertas velocidades asociadas. En el cuadro de la derecha, lo que hicimos fue modificar un poco el algoritmo, porque normalmente todo lo que existía en la literatura simplemente tomaba como restricción la presión mínima y se olvidaban de las velocidades. Entonces modificamos un poco el algoritmo para que también nos tomara en cuenta un cierto rango de velocidades, y entonces es evidente que cuando tomamos en cuenta eso, pues van a crecer algunos diámetros, y por eso es que la red es más cara, ¿no? Pero las velocidades pues pueden ser más adecuadas, ¿no? Un problema que platicaba yo hace un ratito, antes de que comenzara, que platicaba con el doctor Waldo, es que estas técnicas de cómputo evolutivo a veces arrojan resultados que hidráulicamente funcionan bien, pero que desde el punto de vista constructivo no son las más adecuadas. Por ejemplo, si yo salgo con una tubería de 8 pulgadas del tanque, pues lo más lógico es que aunque sea una red abierta, una red cerrada, los diámetros de tuberías hacia aguas abajo vayan descendiendo en diámetro. Sin en cambio, el algoritmo genético a veces mezcla diámetros que son más grandes. Y entonces este método de diseño basado en pérdidas unitarias se nos ocurrió para mitigar ese fenómeno. Y la verdad es que es bastante bueno, es muy sencillo, y sin llegar a los resultados de un algoritmo tan robusto como el algoritmo genético o el enjambre de partículas, pues da resultados bastante aceptables en tiempos de cómputo, la verdad es que muy cortos. ¿En qué consiste el método? Bueno, pues leo los datos, otra vez el trazo de la red, la elevación y demanda en los nudos, las cargas en los tanques, alimento el programa con un conjunto de diámetros comerciales y establezco un valor máximo de pérdida unitaria, o sea, una cierta cantidad de metros por kilómetro que se pierde. Y lo primero que hago es asignar a todas las tuberías el diámetro menor del conjunto de diámetros comerciales. Genero un archivo TXT que voy a estar revisando con EPANET, y mientras no se cumpla que todos están por debajo de esa pérdida unitaria que yo establecí como máxima, pues entonces voy asignando a los diámetros el diámetro comercial inmediato superior. Y así de sencillo, el algoritmo llega a resultados bastante buenos. Lo probamos con esta red pequeñita, es una red abierta. Aquí están los datos, las elevaciones, las demandas en cada uno de los nudos, las longitudes de las tuberías, y establecimos como criterio de paro que la pérdida unitaria máxima fuera de 40 metros por kilómetro. Y estos fueron los resultados que se obtuvieron con ese método. Lo comparamos con algunos que obtuvieron algunos autores anteriormente, con el algoritmo genético, y bueno, los resultados son casi los mismos, aunque déjenme decirles que pues en este caso, porque es una red pequeñita, pero cuando se trata de redes más grandes, aunque siguen siendo funcionales hidráulicamente, ya no nos garantizan que sean las más baratas posibles. Bueno, disculpen si voy un poco rápido, pero creo que ya me estoy tardando un poco. Entonces, ¿en qué otra cosa hemos aplicado estos algoritmos genéticos? Las fotografías que ustedes ven aquí son de cámaras de aire. Una cámara de aire pues es una estructura hidráulica que me permite mitigar los efectos de los fenómenos transitorios que se presentan en líneas de conducción. ¿Cómo funciona? Pues aquí nosotros observamos una bomba. Cuando de repente se corta el suministro eléctrico, lo primero que se genera al interior de la tubería es una onda de depresión bastante fuerte, y entonces, como el agua aquí en el interior de esta cámara está presurizada, pues se permite que el agua salga hacia la tubería. Eso evita que la tubería se colapse. Después, pues también viene una onda de presión positiva bastante grande. Como el aire que nosotros tenemos aquí al interior, a diferencia del agua, si se comprime, entonces eso permite que toda la energía se disipe ahí dentro del aire. Y con eso yo ya estoy evitando que en vez de que la tubería se rompa, pues aquí se incremente mucho la presión. Más términos, más o menos así es como funciona una cámara de aire. Aquí tenemos dos fotografías. Este accidente sucedió en la India y este sucedió en Venezuela. Es tubería de acero de diámetro considerable. Muchas veces, fíjense que no se toman en cuenta las depresiones, simplemente nos fijamos en las presiones muy altas, cuando esto es bastante peligroso. Vamos a ver aquí este video que es cortito.
de unos experimentos. Unos experimentos que hizo el maestro Eduardo Rodal, junto con el ingeniero Utrique, allá en una fábrica de tuberías en San Luis Potosí, y observen cómo cuando se presenta ese fenómeno transitorio, pues hay un colapso en la tubería. Afortunadamente, pues el polietileno es bastante noble y entonces, aunque se deforma, después vuelve a tener su diámetro original. No se alcanza a apreciar tanto como con la deformación, con el colapso, que también eso se está, vamos a decir, hinchando, ¿no? Cuando viene la sobrepresión se tiene que hacer más gordito, cuando viene la depresión, pues eso se colapsa. Entonces, con esto de los algoritmos genéticos, junto con TRANS, que es un modelo para simular fenómenos transitorios en acueductos, es un software que se desarrolló en el Instituto de Ingeniería. Básicamente lo que hace pues, es que las ecuaciones de dinámica y de continuidad, que cuando se plantean de manera diferencial resultan unas ecuaciones hiperbólicas, cuya solución analítica pues, es complicada. Entonces, el software lo que hace es que utiliza el método de las características para dar solución a esas ecuaciones. Entonces, lo juntamos esto con el algoritmo genético para hacer el diseño óptimo de cámaras de aire. Entonces, me voy directo al ejemplo. Aquí tenemos un acueducto con un cierto perfil, una cierta longitud, un cierto material, un cierto gasto. Y en el lado izquierdo observamos cómo es que se comportaría ese acueducto si no hubiera una cámara de aire y cómo se comportaría si existiera una cámara de aire. La línea verde es la envolvente de presiones positivas que se genera cuando se presenta el paro del equipo de bombeo. La línea roja es la piezométrica de operación normal, la línea café es el perfil de la tubería y la línea azul es la envolvente de presiones negativas. Desde la teoría nos platican que si esta envolvente de presiones negativas queda por debajo del perfil de la tubería, pues toda esta zona corre el riesgo de tener un colapso. Entonces, nosotros tenemos que poner una estructura que obligue a que esas presiones positivas no sean tan grandes y que las negativas tampoco sean tan bajas. Del lado derecho, ya se simuló una cámara de aire. Observen cómo la envolvente de presiones positivas se pega mucho a la piezométrica de operación normal y cómo la envolvente de presiones negativas pues está muy cerquita del perfil de la tubería. Con eso ya nosotros garantizamos que ni se colapsa, ni puede sufrir rotura por exceso de presión. Entonces se adaptó un algoritmo genético, una alumna de la FES Aragón, Paulina Espinosa. Lo interesante de esta propuesta es que se desarrolló un cromosoma triple, digamos. Este cromosoma está asociado con el volumen que hay en la cámara de aire. Este cromosoma está asociado con el volumen inicial que tiene la cámara de aire y el cromosoma en azul tiene que ver con la altura, con las dimensiones que debe tener esa cámara. Entonces, otra vez, hay una función de aptitud que en este caso involucra el costo de la cámara, la construcción, la instalación de la cámara, la desviación que yo tengo en la envolvente de presiones positivas, la desviación que tengo en la envolvente de presiones negativas y unos costos de penalización. Esos costos de penalización me sirven para ir, digamos, desechando las cámaras que no son útiles para mí para resolver el problema. Entonces, esto se aplicó ya a posteriori para un acueducto de a de veras, un acueducto pequeñito. Aquí están las dimensiones de la cámara que se obtuvieron y el funcionamiento hidráulico antes de que se tuviera la cámara y una vez que se tuvo la cámara, ¿no? Entonces, ahora rápidamente les voy a platicar de los retos. ¿Cuáles son los retos, no? En el aspecto del diseño, pues yo diría que un reto grande es aterrizar las metodologías. Aunque no me lo crean, todavía hoy en día hay dependencias que no sé por qué razón, pero no dejan que uno use, por ejemplo, EPANET, ¿no? Para presentar el diseño que yo hice para alguna cierta localidad. Todavía nos están pidiendo por ahí que entreguemos los cálculos en una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, uno de los retos en el aspecto del diseño pues, es aterrizar esas metodologías. Sería bastante bueno ya con que a nivel nacional y no solo nacional, sino que se nos permitiera también
rebasando fronteras, pues utilizar por lo menos EPANET, ¿no? Como para hacer la simulación hidráulica, pues ya está ahí, es un software gratis. Encima de que es un software gratis, es de código abierto, o sea, uno le puede meter mano al código para que el programa haga lo que uno quiere, y entonces, pues eso sería bastante bueno. Yo creo que es un reto, ¿no? Ahora, ¿por qué no se usan estas metodologías? Pues quizá en parte porque no se conocen, porque no se ha dado una difusión adecuada. Tal vez también implica que uno tenga un cierto conocimiento sobre programación, y eso a lo mejor lo hace un poco no deseable para gente que está trabajando en un organismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, otro reto para nosotros que estamos en la parte de la academia, pues sería hacer el desarrollo de software libre que ya incluya este tipo de metodologías. De hecho, por ahí hay un software comercial, no voy a decir el nombre porque si no me van a cobrar derechos, pero que utiliza algoritmos genéticos para diseñar redes. Pero aún ese software comercial y con todo que cobran y que le han metido mucho a la parte del desarrollo, pues tiene esos detalles que les mencioné, que por ahí en algunos sitios mezcla diámetros, y eso pues desde el punto de vista práctico no es posible. Ahora, desde el punto de vista de las redes existentes, ¿cuál es el reto? Pues el reto está en el control. Es curioso, pero si ustedes lo piensan, pues las ecuaciones con las cuales analizamos una red de distribución de agua potable, unas redes presurizadas, pues ya son bastante viejas, y digamos que en ese sentido, así un poco frío, pues la hidráulica en esa parte no ha evolucionado mucho, pero sí ha evolucionado la tecnología con la cual yo puedo monitorear u operar una red de distribución de agua potable. Entonces el reto viene en ese sentido, ¿no? Aquí nosotros tenemos un sistema de abastecimiento, una SCADA, que no es otra cosa que un sistema de adquisición de datos, y que yo estoy teniendo comunicación con él, tengo ahí un archivo de datos históricos y actuales, y de esa manera yo puedo tener un cierto control sobre la red. Ahora ya vienen cosas más interesantes, no solo es que yo tenga ahí guardados los datos y que pueda tener control a distancia o control manual, digamos, ¿no? Sino que ahora ya haga un pronóstico de los datos. ¿Cómo es que pienso que se va a comportar, por ejemplo, la demanda en una cierta red con anticipación de unos 5 días? Eso me permitiría a mí tener estrategias de operación para que yo nunca dejara sin agua a ningún usuario, ¿no? Entonces, aparte de tener un sistema SCADA, un sistema de telemetría, eso me permitiría establecer políticas de operación, y obviamente pues todo esto tiene que ir de la mano con algún modelo hidráulico para que sea realmente útil para tomar decisiones. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Junto con la doctora Lisette Torres del Instituto de Ingeniería, que ella es la responsable del proyecto, pues ya estamos aterrizando estas cosas, ¿no? En la ciudad de Guanajuato nos permitieron usar un sector que, si bien no es un sector muy grande, pero es un sector ya de veras, tenemos ahí más o menos 1,000 usuarios. A la entrada del sector, pues se tiene una válvula reductora de presión, entonces estamos monitoreando presión aguas arriba, presión aguas abajo, estamos monitoreando cloro, caudal, pH, temperatura, y todo eso con un sistema como el que estamos observando aquí en esta imagen. Aquí estamos midiendo las variables, eso se va a un dispositivo que se le llamó Kraken, porque el Kraken creo que es un ser mitológico que tiene que ver con el agua. Este Kraken pues está, su fuente de energía es un panel solar y tiene una comunicación por internet hacia un servidor, y en ese servidor, desde ese servidor yo puedo estar monitoreando cómo es que se está comportando la red en cuanto a esas variables que ya les platiqué. Entonces tenemos básicamente 3 partes, una que es la parte de medición, otra que es la parte de transmisión, otra que es la parte de registro, porque ya no basta con que yo mida, pues puedo medir con un manómetro, pero lo interesante es que ahora, aparte de medir, yo pueda tener registros, porque esos registros me pueden permitir correr modelos, por ejemplo, para detectar fallos. ¿Cómo qué tipo de fallos? Pues fugas, básicamente, o que si se cerró o se abrió una válvula sin que yo quisiera. Y además lo interesante es que ahora yo pueda tener un control a distancia,
que yo desde mi teléfono, por ejemplo, pueda prender o apagar una bomba, pero para todo eso, pues yo tengo que alimentar algún modelo que me esté diciendo cómo es que se está comportando, la red. Hay algunas imágenes de ese sitio, de la entrada a la caja de válvulas. Aquí tenemos el medidor, por aquí está el sensor de pH, que está aquí a la derecha es el sensor de cloro, es un medidor de cloro en línea, que cada 15 minutos, cada 10 minutos, él toma la muestra de la red presurizada, hace el cálculo de la concentración de cloro, desecha esa muestra de agua y nos manda el registro vía internet hacia un puesto de control. Por ahí estamos, disque trabajando, ¿no? Hacemos como que trabajan y hacen como que nos pagan, ¿no? Esta es otra de las estaciones, porque obviamente no basta con estar midiendo a la entrada del sector. Para el objeto de calibrar la red, pues tenemos que tener sensores de presión y de caudal al interior de la red. Entonces, esta es una estación ya más pequeñita, donde estamos midiendo y registrando presión y caudal. Y bueno, esto es, lo acabo de imprimir en la mañana. Fíjense, aquí está la fecha, dice 6 de julio del 2020 a las 8:31, para que vean que ahorita está activo, está funcionando, ¿no? Entonces aquí solo muestro que está la presión aguas arriba, presión aguas abajo de la válvula reductora de presión y la presión aguas arriba de esa válvula reductora de presión. Aquí está el cloro, cómo es que se está moviendo. Igual es una impresión de la mañana. Y bueno, pues una reflexión final, porque creo que ya me pasé un poco del tiempo. ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Qué estamos haciendo? Pues estas técnicas de cómputo evolutivo, hoy solo platicamos del diseño de redes, del diseño de cámaras de aire, pero también las estamos utilizando para detectar fugas, para controlar presiones, para ubicar los sitios más adecuados para reinyectar cloro en una red de distribución de agua potable, que no es cosa menor, porque si yo me paso de cloro puedo generar problemas intestinales, si me falta cloro también. En el aspecto del monitoreo, a la doctora Lisette, que me siento contento de estar colaborando con ella, pues se le ocurrió hacer por ahí un modelo de predicción de demanda que tiene dos partes, una parte estocástica y una parte determinística. De eso por ahí se anda cocinando un artículo que esperemos que pronto se publique y poder compartir con todos ustedes, ¿no? Híjole, si yo tuviera que decir un agradecimiento para todos, pues me tardaría muchísimo, entonces preferí por aquí escribir un poquito. Si alguien se busca, seguro que por ahí está, ¿no? Pues gracias también a la gente del CIMAPAG, del ZAPAL, que me han dejado muchas veces usar sus redes casi como laboratorio. Y bueno, pues a todos los que están por ahí anotados, ¿no? Reitero además mi agradecimiento al doctor Waldo Ojeda por la invitación, y pues estoy a sus órdenes por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si algún alumno se anima a colaborar con nosotros y seguir desarrollando módulos para EPANET con esto de las técnicas, pues adelante, ¿no?